Buenas tardes. Yo soy Enrique Llavito, médico neuroradiólogo del servicio de neuroradiología del Grupo Gamma, y les voy a hablar del rol actual de las imágenes en epilepsia. Objetivos. Utilidad de las imágenes en el diagnóstico de las epilepsias. Identificar secuencias de pulso a realizar y aportes de la tractografía en la planificación quirúrgica. Aporte, identificar la anormalidad estructural como causa. Localización de la zona potencialmente epileptógena. Identificar anomalía que requiere tratamiento específico. Y cirugía, identificar localización anatómica, relación con regiones cerebrales y fascículos. Bueno, cuando llega un paciente que ha tenido una convulsión y tenemos que estudiarlo, uno evidentemente evalúa la edad y con la edad relaciona con las causas. Acá están detalladas, las voy a pasar para no leer todo. Bien. Aproximadamente el 4% de las personas sufren un episodio convulsivo en su vida. Ante el primer episodio, las imágenes pueden ser negativas, dado que el cuadro clínico puede darse por drogas, fiebre, desnutrición o privación del sueño. Las imágenes estructurales se pueden hacer con tomografía o resonancia magnética y las imágenes funcionales se hacen con resonancia magnética, espectroscopía, tensor de difusión, Volt, PET y SPEC. Bueno, eso es tomografía. La tomografía se utiliza básicamente en caso de urgencia para pacientes con crisis de comienzo con causas sintomáticas, déficit focales, estado mental alterado, persistentemente fiebre, traumatismo, cefaleas persistentes, neoplasia, anticoagulación, derivación ventriculoperitoneal y HIV. En ancianos, las causas más probables son los tumores o ictus, que generalmente son secuelares. La resonancia magnética es el método de elección. Evaluación preoperatoria en pacientes con epilepsia intratable. Niños con crisis de reciente comienzo que no tienen causa sintomática detectable. Localizar y caracterizar la anomalía estructural responsable de la epileptogénesis. Protocolo de estudio. Generalmente lo conveniente es el alto campo, el 3 Tesla, bobinas de 8 canales, secuencias volumétricas, que son el FLAIR Cube y el SPGR, que se pueden cortar en todos los planos una vez realizadas. El coronal T2 de alta resolución, que muestra anatomía, estructura y señal de la amígdala e hipocampo. Difusión, SWAN y secuencias adicionales, T1 con gadolinio, tumores, malformaciones vasculares, lesiones inflamatorias, metabólicas. Y la espectroscopía para caracterizar o lesiones tumorales o lesiones displásicas. Eso a veces es muy útil. El tensor de difusión, el factor de anisotropía disminuido en las displasias corticales focales que tienen tractos aberrantes, para hacer la planificación prequirúrgica. Y el Volt prequirúrgico. Después les voy a mostrar unas imágenes de Volt. Interpretación. Lectura del estudio, o sea, la interpretación de las imágenes. Neuroradiólogo experimentado y entrenado. Conocimiento de datos clínicos y eléctricos. Niños menores de 2 años. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que hacer secuencias determinadas porque el cerebro de los niños menores tiene mucho líquido y no brilla igual que el cerebro de un adulto. Fundamentar una segunda lectura, combinar, pedir asistencia, ayuda, veamos esto, por qué no lo encuentro, por qué lo encuentro, si te parece bien o no. Revisión, discusión de datos clínicos en antinuevos multidisciplinarios, redefinir estudio no lesional, reevaluación diferida del examen y trabajo en equipo. Bien, acá tenemos unas imágenes. Esto es bastante buscado en los pacientes con epiléptico, generalmente es adolescentes adultos, que es una esclerosis temporomesial. Ahí ven los hipocampos que están hiperintensos y más chiquitos, más pequeños.
Después este es un paciente que había sido operado por un meningioma y tenía convulsiones, y acá se ven áreas de corticales heterotópicas subcorticales, o sea, corteza heterotópica. Lo mismo en este caso, hay áreas de corteza heterotópica, y por la morfología del encéfalo da la impresión de ser una agenesia también del cuerpo calloso. Este caso también es un niño de 9 años con pubertad precoz, con crisis comiciales mixtas sin diagnóstico etiológico, amartoma del túber. Pero me voy a tomar la libertad de mostrar acá, en la imagen de la derecha, donde se ve el coronal, se ven los hipocampos, que no solo son pequeños, sino tienen una verticalización del surco colateral. Y está más pronunciado del lado derecho, o sea que son hipocampos anómalos. Espectroscopía, aplicaciones en epilepsia. Alteraciones metabólicas, detecta. Caracterización de masas, por ejemplo, neoplasias versus displasia. Lateralización de epilepsia del lóbulo temporal. O sea, hacemos hipocampos o estructuras profundas temporales simétricos y vemos los resultados de las curvas. Tensor de difusión. Anomalía de tractos de sustancia blanca en estructuras temporales y extratemporales. Los mismos no son detectados en las imágenes convencionales y reflejan daño microestructural en la red. Esto básicamente es para planificación quirúrgica. Bueno, acá tenemos la espectroscopía de una lesión temporal tumoral. Como ven, la curva más alta es la colina, después con un descenso del N-acetilaspartato, y la última de la derecha es el ácido láctico. Eso indica una lesión tumoral. Acá tenemos lo que son los tractos de la tractografía para identificar por el mismo tumor tractos que están lesionados o tractos que están desplazados para no lesionarlos durante la cirugía. Esto es la lobectomía temporal, identificación de los tractos de la vía óptica para no lesionarlos en esa cirugía. Bueno, lo mismo. Bueno, acá tenemos un caso muy interesante de ver. Tenemos la comparación de una tractografía normal abajo con una agenesia parcial del cuerpo calloso, falta la rodilla, y como pueden ver, los tractos que entrecruzan en ambos hemisferios en la parte de arriba no existen. Y finalmente el VOLT. El VOLT es extremadamente importante cuando hay pacientes con lesiones epileptógenas a operar y están cerca de las áreas del lenguaje. Con una técnica determinada, el aparato puede hacer la identificación de las áreas, que en algunos casos acompañan cerca la lesión, incluso a veces no están en la ubicación exacta debido a que se han ido adaptando. Es muy importante para tener en cuenta en la cirugía. Eso es todo. Bueno, voy a continuar hablando del rol de las imágenes, de las neuroimágenes, especialmente de medicina nuclear, en este caso en epilepsia. Los objetivos de la charla son conocer las modalidades de medicina nuclear que disponemos para el estudio de las epilepsias refractarias, identificar cuáles son las indicaciones actuales para la realización de estos estudios y evaluar el aporte diagnóstico de las mismas en la decisión terapéutica. Las neuroimágenes moleculares son estudios, imágenes funcionales que ayudan en la evaluación prequirúrgica del foco epileptógeno, especialmente cuando hablamos de epilepsias refractarias. Dentro de estas modalidades tenemos el PET, que nos va a mostrar cambios metabólicos, o sea, cambios en la actividad metabólica cerebral, y el SPECT, que lo que nos permite identificar son cambios en la perfusión cerebral, ambos en relación al foco epileptógeno. Cuando cualquiera de estas dos modalidades las fusionamos
a estudios estructurales de resonancia o tomografía, especialmente de resonancia, hay un aumento significativo en la sensibilidad de estas técnicas. Con respecto al estudio de PET cerebral con flúor desoxiglucosa, como dije antes, lo que nos permite estudiar es el metabolismo cerebral. En el estudio de las epilepsias, el sector cortical que está provocando las descargas patológicas, va a presentar una disminución en la captación de glucosa con respecto a la corteza cerebral normal, que habitualmente tiene mucha avidez y mucha captación en los pacientes normales o en la corteza sana. El PET es un estudio interictal. Esto significa que no hace falta modificar o suspender la terapia antiepiléptica del paciente. Se recomienda durante la realización antes, durante y después de la inyección endovenosa del radiofármaco, hacer un monitoreo electroencefalográfico y después correlacionar estos hallazgos con los hallazgos metabólicos. Uno de los principales inconvenientes que puede tener este estudio es que puede llegar a sobreestimar el tamaño del foco epileptógeno real, extendiéndose un poco más allá de la alteración histológica, o sea, presentando un área hipometabólica más amplia que la lesión histológica real. Las principales indicaciones del PET cerebral con flúor desoxiglucosa son epilepsias no lesionales, epilepsias multifocales en electroencefalograma, donde lo que puede hacer el PET es guiar los electrodos intracraneales o desestimar la intervención quirúrgica. También en aquellos pacientes candidatos a hemisferectomías por lesiones cerebrales muy extensas para asegurar la integridad del hemisferio contralateral. La preparación del paciente tiene que presentarse con un ayuno de al menos de 4 horas, con restricción de alimentos estimulantes, principalmente cafeína y tabaco, desde las 24 horas previas a la realización del estudio. Durante la fase de captación cerebral, o sea, una vez que ya se inyecta por vía endovenosa el radiofármaco, es importante que el paciente permanezca tranquilo en una habitación sin estímulos luminosos ni auditivos, lo más tranquilo posible. Se esperan 30 a 45 minutos y luego se adquieren las imágenes. Es muy importante que el paciente permanezca bien quieto durante los 15 a 20 minutos que demora la adquisición de las imágenes. Y la única contraindicación absoluta es el embarazo. Esta es una paciente que se trató en la unidad de epilepsia del grupo gamma, que nos trajo estas imágenes de resonancia que evidenciaban múltiples lesiones en hemisferio cerebral izquierdo, con algunas áreas quísticas subcorticales, otras periventriculares, asimetría ventricular y también, si ustedes se fijan en la imagen del centro de la pantalla, una alteración importante en el brillo y en la morfología del hipocampo del lado izquierdo. A esta paciente se le realizó en nuestra institución un estudio de PET cerebral donde se identificó un hipometabolismo significativo en las estructuras profundas del lóbulo temporal izquierdo, o sea, en el hipocampo, coincidente con la alteración anatómica que estábamos visualizando en las imágenes estructurales, que se extendía un poquito también hacia la corteza temporal homolateral. Estas son las imágenes coronales y estas son las imágenes axiales, vuelvo a los coronales, donde, si se fijan, el hipometabolismo temporal izquierdo es mucho más importante que si lo comparamos con el lóbulo contralateral. Imágenes coronales entonces, imágenes axiales que nos muestran lo mismo, marcado hipometabolismo con un poco de extensión hacia la corteza temporal homolateral. La otra modalidad de medicina nuclear que disponemos para el estudio de las epilepsias refractarias es el SPECT de perfusión cerebral. Este estudio nos muestra alteraciones en la perfusión, encontrándose una disminución o un aumento del flujo sanguíneo dependiendo si estamos realizando un estudio interictal o un estudio ictal, respectivamente. En el SPECT interictal
es muy poco efectivo para focalizar la alteración. El PET tiene una superioridad mucho mayor, digamos, para poder encontrar el foco. Y el SPECT interictal solo debería ser utilizado para comparar y para sustraer con el SPECT ictal. Cuando el SPECT realizado en la fase ictal sí tiene un alto rendimiento en la detección del área epileptógena. El principal inconveniente es la dificultad técnica de realizar la administración endovenosa del radiofármaco durante los 20 segundos de iniciados la crisis epiléptica. Lógicamente, aquel paciente debe ser internado en una institución que cuente con todo lo necesario para poder manejar las crisis. La ventaja del PET sobre el SPECT radica fundamentalmente en que tiene mucha mayor resolución espacial y de contraste, presenta mayor exactitud cuando nosotros queremos cuantificar esa captación y también que depende de factores metabólicos que a nosotros nos habla de manera directa de la actividad neuronal en vez de depender de variaciones en el flujo. ¿Cuáles son entonces las principales indicaciones del estudio de SPECT cerebral? Epilepsias parciales no lesionales, epilepsias temporales, bilaterales y extratemporales. También cuando exista una discordancia entre las exploraciones, por ejemplo, entre el electroencefalograma y la resonancia magnética. En aquellos casos de epilepsias lesionales extensas, multilobulares o bilaterales, como por ejemplo las displasias corticales, los síndromes neurocutáneos, y también cuando haya reaparición de crisis en pacientes previamente operados que no presentan lesiones residuales que puedan ser localizadas con facilidad. En el caso de epilepsia temporal, la concordancia en la ubicación del foco epileptógeno entre el PET y la resonancia es muy alta, o sea, tienen alta sensibilidad, obteniéndose muy buenos resultados postquirúrgicos con hasta un 80% de los pacientes libres de crisis. El PET es un gran aporte también en los casos de resonancia magnética negativa, o sea, donde nosotros en los estudios estructurales no podamos identificar lesión o área patológica, porque nos permite lateralizar, nos permite ubicar el foco en gran parte de los casos y hay resultados posoperatorios muy similares a aquellos pacientes que tengan una resonancia magnética positiva. En los casos de epilepsias extratemporales, la positividad de todos los métodos de imágenes disminuye significativamente, sobre todo en el caso de la resonancia. Entonces, muchas veces, en estos casos, el PET es el único método de imagen positivo y una concordancia con el cuadro clínico y con el electroencefalograma sería suficiente para poder evaluar la opción quirúrgica. En este cuadro se observan datos de sensibilidad y concordancia de los distintos métodos de imágenes para casos de epilepsia. Fíjense que para epilepsias temporales siempre son mucho mayores y siempre el PET es el que mejor sensibilidad y concordancia histopatológica nos va a aportar. Para ir terminando, los datos más importantes serían que el PET con flúor de desoxiglucosa es de gran utilidad en el estudio de las epilepsias focales. Aumenta la sensibilidad en la detección de los focos epileptógenos temporales y especialmente en los extratemporales. Un PET positivo concordante con los datos electroclínicos hace posible la opción quirúrgica aún con resonancias negativas. El SPECT cerebral de perfusión requiere de la realización de dos estudios, un estudio basal, o sea, interictal, y un estudio ictal, con todo lo que ello requiere, internación, control de crisis, personal capacitado para el manejo de todas estas situaciones. Y luego, estas dos imágenes se deben superponer y sustraer para llegar a la imagen del foco. Es de utilidad
ante la dificultad para reconocer el foco epileptógeno con las otras metodologías. O sea, cuando tengamos resonancia y PET negativo, bueno, tendremos que ir al SPECT cerebral basal e ictal y hacer la sustracción. Vamos a hacer una pregunta interactiva para ver si se comprendió un poco de lo que estuvimos charlando. En el caso de epilepsia refractaria, con una resonancia magnética que no muestra hallazgos patológicos, o sea, con una resonancia magnética normal, ¿indicaría la realización de un estudio de medicina nuclear? Resultado sí. Bueno, bárbaro, me quedo contenta entonces porque se entendió lo que estuve exponiendo. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por la invitación y buenas tardes.